¿Ha ingresado usted al espacio de un café con la Biblia? Gracias por estar con nosotros. Hoy con el tema las tres dimensiones de la tentación. La tentación se puede manifestar de diferentes formas, lo sabemos, pero también en tres dimensiones. Esto es, puede haber una dimensión estrictamente física ante una necesidad. También puede surgir en el alma como sentimiento, como emoción, como aquello que tiene que ver con la voluntad del ser humano. Pero también se puede manifestar en el campo espiritual, donde tiene que ver directamente con Dios, con lo que Dios hace en la persona, con lo que aquella persona cree. Hoy vamos a ver un ejemplo de estas tres dimensiones de la tentación. Busca en tu Biblia Lucas capítulo 4. Si no la tienes a mano, puedes leerlo aquí en pantalla, porque dice de la siguiente forma, en el verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí Jesús se enfrenta a lo que podemos decir a la tentación evidente, pero antes el Espíritu de Dios lo lleva al desierto. En su voluntad acepta la invitación del Espíritu Santo, alejado de todo bullicio, alejado de toda posibilidad de alimentación o de que alguien le llevara comida. Incluso podemos pensar que fueron noches de desvelo, donde él oraba al Señor, pero también dice que era tentado por el diablo. Dice que estuvo ahí 40 días y 40 noches en ese desierto. Pero dice que después de haber pasado 40 días, tuvo hambre. Es una reacción natural del cuerpo. Es válido que tengamos hambre después de no haber comido por muchos días. Pero sigamos leyendo. Dice que entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y es que el diablo estaba viendo cómo estropeaba el plan de Dios. Y Jesús no podía sucumbir ante las sugerencias de Satanás. Pero incluso el diablo se aprovecha de una necesidad física legítima, de la cual podríamos decir no pareciera que fuera una tentación. Porque es válido que comamos, es válido que Jesús se alimente después de un ayuno de 40 días. Y es que muchas veces justificamos la tentación, el deseo físico a nivel corporal. Es que es necesario, es justo que yo pueda hacer esto y esto. Necesito vivir, necesito disfrutar. Y muchas personas caen en la tentación. Ahora bien, no estamos diciendo que el comer sea un pecado o el disfrutar ante las necesidades físicas. Pero en este contexto Jesús estaba siendo probado y él debía de identificar, porque es una condición lo que el diablo le pone. Es una prueba. ¿Dónde está eso? Le dice en la frase que se encuentra en azul, si eres el Hijo de Dios.
di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces se aprovecha del hambre de Jesús después de no comer durante 40 días. Es una debilidad física que él tiene en ese momento. Sin embargo, la tentación es demostrarle al diablo que él era el Hijo de Dios, haciendo que aquellas piedras se convirtieran en pan. Era posible para Jesús realizar ese milagro, por supuesto. Pero él no tenía que demostrar a nadie que él era el Hijo de Dios, porque él sabía quién era en sí mismo, y ante las sugerencias del enemigo, él no debía de moverse. Debemos de aprender de esta actitud de Jesús. Pero el texto nos da algunas claves más. Y es que, como vimos, el diablo se aprovecha de una necesidad legítima. Encuentra la oportunidad para poner trampa a Jesús. Pero también dice el verso 4, Jesús respondiendo le dijo, y mira cómo se defendió él, escrito está. Y esa frase, escrito está, tiene que dejarnos una enseñanza. Debemos de utilizar la palabra, la orientación, lo que ella nos dice para poder sobrellevar las tentaciones del enemigo. Él no dijo, yo pienso, yo creo, a mí me parece. Él dijo, escrito está. Pero para poder decir escrito está, debemos de conocer la palabra. Y para conocerla, debemos de estudiarla. Le dice Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí está hablando desde dos esferas, una verdad que no solamente debemos de alimentar nuestro cuerpo físico, sino que nuestro ser espiritual, nuestra alma. Dice que no solamente de ese pan vive el hombre, es decir, puede vivir de eso, pero hay otra dimensión más allá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo, amigo, amiga, debemos de entender que necesitamos alimentarnos de la palabra día a día, cual pan diario en nuestra mesa. Porque eso es lo que nos da energía, fuerzas para enfrentar las vicisitudes de la vida. Encontramos entonces en la palabra un sustento. ¿De dónde toma Jesús esta frase? Porque Él está asegurando y diciendo, escrito está. Pero recordemos que en el tiempo de Jesús, en que Él es tentado, no existía el Nuevo Testamento tal y cual existe hoy. Entonces, ¿de dónde toma esa palabra? Porque el Nuevo Testamento se debía de escribir después de estos hechos, de estos acontecimientos. Entonces, esto tiene que encontrarse en las Escrituras, pero del Antiguo Testamento, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Pacto. Y él está citando literalmente Deuteronomios 8:3. Y mira lo que dice cuando él dice escrito está. Dice Deuteronomios 8:3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Ahí estaba el texto que estaba citando Jesús ante la tentación de Satanás. Deuteronomio 8:3. Aquel pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto y Dios lo alimentaba
del pan celestial que caía del cielo, porque todos los días caían como semillas de cilantro, dice la escritura, de una forma milagrosa, y eso lo molían y hacían tortas, hacían su pan diario. Puede leerlo en el libro de Éxodo. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre. Y aquel pan que caía del cielo estaba representando a Jesús, que vino del cielo y Él es nuestro pan hoy. Continuemos con el texto más adelante. Jesús supera la tentación anterior. Él no cede ante las sugerencias de Satanás, aunque tenía hambre. Sin embargo, Satanás no se queda ahí satisfecho con la respuesta. Él necesita hacer caer a Jesús en una trampa. Y dice el texto en el verso 5 de Lucas que estamos leyendo lo siguiente: y le llevó el diablo a un alto monte. Mira que fue el diablo que le lleva. Y es que muchas veces Satanás usa esa estrategia, nos orienta, nos guía hacia un camino que no debemos de ir, nos lleva, nos va guiando a través de impulsos nuestros. Y nos puede llevar incluso y ponernos en un lugar alto donde podemos ver todo el horizonte, donde tenemos una vista amplia, supuestamente, pero muy tentadora, porque dice, y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí han sido entregada. A quien yo quiero, la doy. Aquí estaba hablando el diablo de una realidad. Había sido entregado a aquellos reinos porque Satanás es el príncipe de este mundo, lo dijo Jesús. Tiene autoridad sobre este mundo y por eso es que la maldad abunda. Sin embargo, la autoridad de Jesús, la autoridad de los hijos de Dios es superior a aquella autoridad. Pero dice Satanás que él le muestra todos los reinos de la tierra. La tentación era que le iba a dar, a ti te daré toda esta potestad, todo el poder, toda la vanagloria. Y es que hoy una de las grandes tentaciones, de las grandes fallas del ser humano es la vanagloria, tener el poder. Y lo vemos desde las esferas políticas. ¿Quién es más grande? ¿Quién tiene más armas? ¿Quién es la potencia mundial? Están compitiendo por ser los más grandes, pero también desde las esferas laborales, quién es el jefe, quién lleva más gloria, quién sobresale. Y esto ha sido la naturaleza humana, porque encontramos en el ser humano una semilla de vanagloria, de orgullo, de prepotencia, donde las personas quieren ser superiores a otras. Y Dios nos enseña que todos somos iguales, porque no hay griego, no hay hebreo, no hay hombre, no hay mujer, dice Pablo. Ante los ojos de Dios no hay diferencia. Pero dice aquí el texto, le mostró en el monte y le dijo, te voy a dar todo esto y la gloria de ellos. ¿Cuántos seres humanos hubieran sucumbido a esa tentación de recibir el mandato, la gloria, el ser el presidente, el rey de todo eso que se podía ver en el horizonte, todos esos países, todas esas naciones, todo el mundo? Pero, ¿qué dice el texto? Aquí
Es muy claro, podía obtener esa vanagloria de una forma muy sencilla, podía obtener la avaricia en su corazón a cambio de algo muy sencillo. No debía hacer nada complicado. Y es que eso es la tentación. Nos ofrecen algo para nosotros muy valioso, muy irresistible, a cambio de algo pequeño. En el verso 7 está lo que tenía que hacer Jesús. Le da todo esto: si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Entonces está hablando de que Jesús tenía que adorar a Satanás, solamente debía de inclinarse a él, hacerle reverencia como un acto de adoración. Y es que ante esto todos pueden sucumbir ante la vanagloria y todo este poder. Hay personas que se inclinan ante el poder de Satanás y dicen: solo un momento, voy a hacer algo ilegítimo, voy a hacer algo que no tiene que ver con los valores éticos ni morales, pero lo voy a hacer. Solamente es unos segundos, unos minutos. Solo una vez voy a robar, solo una vez voy a hacer esto que nunca he hecho, voy a ser deshonesto. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento es grande. Y sigue diciendo: respondiendo Jesús le dijo. ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué hace Jesús? Dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús responde ante una tentación. Podemos decir que es una tentación del alma, porque toda la vanagloria, la avaricia, porque todo el orgullo, toda aquella voluntad de ser saciada se encuentra en el alma, en los pensamientos. Entonces Jesús responde: vete de aquí. Reprende a Satanás y le dice: no quiero que estés conmigo más, porque está escrito. De nuevo la frase está escrito. Iba a usar la escritura. Y dice que usó este texto: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ante esta palabra debemos de entender que solamente Dios recibe adoración. No podemos adorar a otro supuesto Dios, a otro tipo de imagen, a otro tipo de santo, a otro tipo de pequeño Dios. La adoración solamente se le ofrece al Señor. Y dice que solo a Él servirás. Pero, ¿cuál palabra estaba citando Jesús? ¿Qué texto estaba citando? Porque está diciendo que la Escritura dice. Bueno, lo encontramos en Deuteronomio 6:13. Temerás solo al Señor tu Dios, a Él adorarás y jurarás por su nombre. Está hablando de aquel mandamiento tan evidente: solo al Señor tu Dios va a temer, va a obedecer, quiere decir, y solo a Él adorarás. Jesús se basó en el texto de la Escritura para enfrentar a Satanás. Entonces, usted y yo debemos de seguir esa estrategia. Pero el diablo no se apartó de Jesús, más bien dice que lo lleva al templo, y quizás lo lleva al templo para convencerlo, para utilizar una estrategia espiritual directamente, porque podemos ser tentados de forma espiritual también, incluso en la propia iglesia, ahí donde tú asistes, donde tú vas, y podemos ser confundidos. Ahí en el pináculo del templo, dice el verso 9, y lo llevó a Jerusalén, a la ciudad santa, ahí donde se adoraba al Señor. Y dice: y le puso sobre el pináculo del templo. Esto es una torre, un lugar muy alto, pero estaba en la casa de Dios, supuestamente.
Y digo supuestamente porque Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, dice. Y muchas veces creemos que Dios habita en un templo. Pero dice que lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y esa es la misma tentación del principio. Demuéstrame que eres hijo de Dios. Ahora estás en el templo de tu Padre, aquí donde se adora al mismo Dios. Échate abajo. ¿Cuántas veces nos sentimos seguros cuando estamos congregados en nuestro templo? Nos sentimos seguros ahí en medio de toda la gente, en medio de todos los pastores, en medio de todos. Nos sentimos como que somos más grandes espiritualmente, como que tenemos más poder, como que podemos resistir a Satanás. Pero mira lo que sucede. Hay muchas veces que el mismo Satanás nos pone a desconfiar de Dios. Y nos pone a desconfiar de Dios y a tergiversar la palabra. Porque así aquí Satanás encontró que Jesús se guiaba por la palabra de Dios. Entonces iba a utilizar la misma palabra de Dios, sí, la misma Biblia, para confundir a Jesús. Y hoy utiliza la misma artimaña desde los mismos púlpitos, desde las mismas disertaciones. Escuchamos mensajes de la palabra de Dios, pero muchas veces inspirados no directamente de Dios. Y dice, aquí está hablando Satanás. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Entonces Satanás toma la Biblia y toma un texto de ahí para ponerla fuera de contexto. Y es que esto hoy sucede. Y dice que él cita lo siguiente: a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí le estaba insinuando que la palabra de Dios decía que iba a ser protegido por Dios, que su pie no iba a tropezar en piedra y que habían ángeles alrededor de él. Eso es lo que decía la palabra. Eso es lo que estaba citando Satanás en ese momento, y tenía razón, porque ese texto se encuentra en el Salmo 91, 11 y 12. Satanás estaba citando un texto, pero un texto mal citado es un texto que se utiliza en una ocasión, en un contexto donde no se puede utilizar, y ese es el cuidado que debemos de tener. ¿Qué dice el Salmo 91, 11 y 12? Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Este salmo traía la promesa que el Hijo de Dios iba a ser llevado en las manos de los ángeles, que lo iban a guardar, que iba a estar el ángel de la guarda. Sin embargo, Jesús posiblemente se queda pensando ahí, me está citando la Escritura. Estoy en la casa de mi Padre, estoy en el templo. Esto que dice es real entonces. Estoy en un sitio donde se predica la palabra, me están hablando de la palabra, lo estoy viendo con mis propios ojos, lo cita de memoria, tal y cual está escrito. Entonces tiene que ser real. Pero no nos engañemos. Puede que no sea tan real. Y veamos por qué. Aquí encontramos la respuesta. En el verso 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estaba haciendo Satanás, el diablo, con Jesús? Tentando al Señor su Dios. Y ya lo está hablando como su Dios. Primeramente a Jesús,
como hijos de Dios y como Dios mismo, por supuesto, pero también podemos estar tentando a Dios con la misma palabra. Y es que se refiere a aquellas personas que utilizan la palabra para tentar a Dios, es decir, aplicar un texto sobre sí mismos como retando al Señor. Aquí el diablo le puso que se tirara desde el templo hacia el suelo porque no le iba a hacer daño, porque así lo prometía la palabra de Dios. Y es que hoy muchas veces encontramos personas que toman textos para protegerse y entonces no hacen nada por sí mismos. Y dicen, no voy a trabajar porque Dios es nuestro proveedor. Él dice que nos va a poner el pan sobre nuestra mesa. No vi justo desamparado, ni simiente que mendigue pan, dicen las personas, y no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque Dios les va a proveer. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios también es poner una palabra. Dios me va a proteger. Entonces no me pongo los implementos de seguridad en el vehículo porque Él tiene que protegerme porque así lo dice la Escritura. Eso es probar a Dios, probar la palabra. No me voy a proteger ante tal enfermedad, ante tal virus, ante tal bacteria, porque Dios es el que me guarda, confío en Él. Aún teniendo usted los medios de protección, no lo hace. ¿Qué está haciendo ahí? Tentando al Señor, porque está tomando una palabra que ciertamente la Escritura lo hace y está tratando de probar si funciona o no. Entonces Jesús le responde, aunque le hablaron con la palabra a Jesús, Jesús le respondió a Satanás, que escrito está, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es hoy para nosotros. No debemos de tentar al Señor nuestro Dios, poniéndole una prueba que supuestamente la Escritura lo dice, sacando un texto de contexto. Cuidado con aplicar la palabra a los asuntos de la vida diaria. Debemos de tener discernimiento para hacer eso. Y dice que se basaba en Deuteronomio 6:16. Jesús volvió a citar la palabra. Debemos de conocer la palabra en toda su plenitud para poder entenderla. Y dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios. Jesús nunca dijo algo que no estuviera en la Escritura. El verso 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces dice que aquí el diablo se da por vencido, pero no se da por vencido de por vida. Y es que esto debemos de entenderlo todos los seres humanos. Hay personas que dicen, he entrado en comunión con Dios, he estado en ayuno, en oración, he estado en la iglesia. Ya Satanás no tiene poder sobre mí. No me va a tentar más. Pero eso no es cierto. Satanás va a seguir molestando todo el resto de nuestra vida. Dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Fue exactamente lo que hizo Jesús. Se sometió a Dios allá en aquel ayuno de 40 días, en aquella oración, en apartarse de la muchedumbre. Él estaba sometido a Dios, estaba entendiendo el mensaje de Dios. Dice, sometido a Dios, pero resistir al diablo nos está enviando a resistir, a soportar la tentación, y es solamente cuando Él va a huir de nosotros, va a huir por un tiempo, como lo dice aquí, se apartó de él por un tiempo. Entonces sepamos que Santiago nos aconseja. Primeramente debemos de resistirlo, pero habiéndonos sometido a Dios. Por último, quiero dejarles este texto de
Filipenses capítulo 2, verso 4 al 8. Aquí Pablo está hablando, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, entendamos que en Cristo Jesús estuvo este sentir, el preocuparse por los otros y no solamente por nosotros mismos. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se entregó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos está enseñando aquí Filipenses, en las palabras de Pablo, nos está mostrando vivir una vida sencilla, preocupado por los demás, pero también despojándose de todo orgullo, de toda vanagloria. Incluso Jesús, estando allá con el Padre, dice, no estimó ser igual a Dios. Es decir, Él no tomó como gran premio, como gran orgullo, sino ante la obediencia dice que no se aferra a eso que él ya tenía, sino que se despojó a sí mismo. Cuánto orgullo, cuánta vanagloria hay en el corazón de las personas que sin ser nada, sin tener nada, son orgullosas y no quieren despojarse de aquello que creen que poseen. Y dice que se entregó por nosotros, y estando en condición de hombre, de Dios pasó a condición de hombre, se hizo como hombre, como ser humano, semejante a hombre, dice la Escritura. Se humilló a sí mismo, él mismo, por propia voluntad, se humilló, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Él no puso su propia voluntad, sino que dijo que se haga la voluntad de mi Padre. Eso fue lo que él cumplió. Ante toda necesidad, busquemos la voluntad de Dios. No justifiquemos que es una necesidad, es válido, es algo que realmente es un premio para mí, que me merezco. Sino primeramente busquemos la voluntad de Dios y después ciertamente podemos disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos da día a día. Esto ha sido un café con la Biblia. Muchas gracias por estar hasta el final con nosotros. Recuerda, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Si tienes preguntas, comentarios, déjalo en la descripción. Si quieres comunicarte con nosotros también, te dejamos un correo ahí en la descripción para que envíes tus sugerencias. Bendiciones.